Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con el senador Juan Ignacio Latorre, senador por la Quinta Región del Frente Amplio, específicamente del Partido Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Senador Juan Ignacio Latorre, ¿cómo estás? Hola Federico, muy bien, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de conversar contigo. Excelente, porque es muy importante que abordemos un tema que ha estado sobre la mesa mucho tiempo, que es conflictivo, que genera muchos roces, que es el tema del indulto general que se aprobó hace algunas horas en la Comisión de Constitución. Cuéntanos quiénes son, quiénes serían los favorecidos y en qué consiste el proyecto de ley que ahora entiendo que pasa a la sala del Senado en un nuevo paso hacia convertirse en ley. Senador Latorre. Sí, la verdad es que, este es un proyecto de ley que yo impulsé y lo presenté el 7 de diciembre del año pasado, el 2020. Llevamos ya varios meses de debate y lo tramitamos en la Comisión de Derechos Humanos. Yo ahí integro la Comisión de Derechos Humanos, además la presidía en ese momento y por lo tanto puse en tabla el proyecto, escuchamos, hicimos audiencia y lo aprobamos. Luego pasó a la Comisión de Seguridad. También aprobó en general la idea de legislar y hoy día recientemente la Comisión de Constitución. Efectivamente, y esta no fue una ocurrencia mía, digamos que a mí se me ocurrió un día y presentar un proyecto, sino que fue un trabajo bien largo que hicimos durante varios meses el año pasado con un grupo de iniciativas por la libertad de los presos de la revuelta, que de hecho a mí me invitó la Fanny Poyarolo, me invitó a ese grupo, está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, Yuri Vázquez, abogados defensores, distintas personalidades y familiares de los presos, que nos fuimos juntando en pandemia, en reuniones Zoom. Federico, de repente convocábamos un fin de semana, se juntaban, no sé, 100 personas en un Zoom, gente del norte hasta Punta Arenas, digamos, familiares de presos y abogados defensores, etc. Y ahí fuimos trabajando, buscando una salida política a los presos de la revuelta. Y la fórmula que encontramos fue un proyecto de indulto general. Y ahí paso a explicar brevemente el proyecto, porque la actual Constitución regula en su artículo 63, regula la posibilidad que el Congreso Nacional otorgue indultos generales vía proyectos de ley que solo pueden ser ingresados por el Senado. No pueden ingresar por la Cámara de Diputados, sino que solo por el Senado. Esto a diferencia del indulto particular, que es una atribución que solo tiene el presidente de la República y que todos los gobiernos, todos los presidentes la usan con distintos motivos. De hecho, Piñera, hay una información que me acaba de llegar, que es bien sabrosa, ha generado varios indultos y beneficios penitenciarios a criminales de lesa humanidad, por ejemplo. Pero esa es una atribución particular que tiene el presidente de la República. El indulto general se hace vía ley y se ingresa por el Senado. Eh, y ahí, hay una especie de vacío, porque en el fondo algunos confunden esto un indulto, una amnistía. Claro, porque la amnistía está regulada en el Código Penal, en la ley simple, digamos, ¿no? Pero en esto a nivel constitucional es el indulto general, y ahí no hay una regulación específica. Entonces, el contenido del proyecto de ley, que finalmente, si se aprueba este proyecto de ley, el contenido es el que va a permitir unas determinadas características o condiciones por las cuales las personas pueden solicitar el indulto si cumplen las condiciones que el proyecto de ley indica. Y por lo tanto nosotros presentamos un mecanismo que tenemos muy claro que es conflictivo, que es polémico, pero que es plenamente admisible. Ha pasado el control de admisibilidad de la mesa del Senado, de tres comisiones, Derechos Humanos, Seguridad Pública y ahora Constitución. O sea, es plenamente admisible, es plenamente constitucional el proyecto de ley, pero el contenido es polémico. ¿Por qué? Porque, claro, ¿En qué consiste? Indulta, perdona los delitos cometidos en el contexto del estallido social, y hay un catálogo de delitos, ¿no? Hay un catálogo de delitos que algunos consideran que es demasiado amplio. Eso es parte de la discusión que se puede acotar. Si es que se aprueba en general, ahora hay que entrar a la discusión en particular con indicaciones. Nosotros dejamos fuera delitos de sangre, ¿no? No hay delitos de sangre, homicidios relacionados, sino que son delitos contra la propiedad pública o privada cometidos en el contexto del estallido social y en una temporalidad. Y nosotros entendemos que es un
mecanismo excepcional, es una salida política a un momento excepcional también que vive nuestro país, que vivió a raíz del estallido social y que derivó en este proceso constituyente. Por algo, la Convención Constituyente, en su primera declaración, aprobada por más de 2/3, le pide al Congreso Nacional a tramitar y aprobar con sentido de urgencia este proyecto de ley, porque entendemos que es un mecanismo excepcional que está ayudando, que puede ayudar al proceso constituyente, a la paz social finalmente, y a canalizar el conflicto político. Eso es en términos de los fundamentos. ¿Por qué digo yo el catálogo amplio de delitos? Porque claro... Perdón, eso te iba a preguntar. Más o menos, ¿cuál es el catálogo? Ya sabemos que dejaron fuera los delitos de sangre. Más o menos, ¿cuáles son esos delitos? Para que no los tengas que enumerar todos. ¿Cuántos me dijiste que eran? No, si es un catálogo amplio, no tengo acá el número. Pero exacto, más o menos cuáles y más o menos a quiénes favorecería, cuánta gente estamos hablando, cuáles son sus distintas características, porque para haber indulto entiendo yo que tiene que haber condena. Pero ¿qué pasa con los que no están condenados? En fin, explícanos un poco el proyecto para que la gente lo entienda. Esa es una innovación que nosotros hacemos, porque en el Código Penal efectivamente dice acá, para que exista indulto tiene que haber condena. Eso está en el Código, pero como no está regulado a nivel constitucional, el indulto general, nosotros en el contenido de la ley incluimos también personas que están en proceso de investigación, prisiones preventivas, o personas que están con distintas medidas cautelares, que están con arresto domiciliario, esperando una condena. También los incluimos, formalizados, procesados y condenados, ¿no? Esa es una innovación que nosotros incorporamos en el proyecto de ley. ¿Y qué tipo de delitos? Bueno, básicamente los partes policiales, y esto lo construimos en base a la evidencia que pudimos levantar junto a los abogados defensores. Barricadas, protestas, daños contra la propiedad pública o privada, todo el tema de, incluso, ojo, homicidio frustrado, pero obviamente no con resultado de muerte, sino que porque en muchos casos, y de hecho tenemos muchos casos donde el parte es homicidio frustrado porque intentó o atacó a un, qué sé yo, con enfrentamiento, con piedras, digamos, a los policías, ¿no? Hay un caso acá en San Antonio que me ha tocado ver que está condenado a 5 años, yo lo he ido a ver a la cárcel, y está por homicidio frustrado porque le echa el auto encima a un policía sin dañarlo, no hay lesión al policía, pero ahí se le acusa de homicidio frustrado, le dieron 5 años de cárcel. Y todo esto también por las querellas, por ley de seguridad interior del Estado, del gobierno. En cuanto al número, este es un problema que hemos tenido desde el inicio. Perdón, antes del número, Juan Ignacio, déjame preguntarte un par de casos de delitos que están imputados a algunas personas y que caen dentro del catálogo o no de indultados. Por ejemplo, molotov a carabineros que quemaron a carabineros, que son delitos de lesiones en definitiva, pero no sé si caben dentro de lo que tú mencionas, delitos de sangre. Por eso, alguien que le tiró una molotov a un carabinero y el carabinero quedó lesionado, aunque sea no grave en la lesión, pero le tiró un molotov al carabinero, ¿cabe dentro del indulto o no cabe dentro del indulto? En principio estaría dentro del catálogo. Ahora, ¿Y cuándo queda fuera? Si es que el carabinero quedó lesionado grave. Grave o bien o la muerte. O la muerte. Si lesiones graves o muerte quedan fuera. Eso es lo que se estima para definir delito de sangre. Sí, ese es un criterio que nosotros abordamos. Ahora, insisto, esto se puede acotar. Si se aprueba en general en la sala. Sí, entiendo que esto está en trabajo legislativo, lo entiendo, pero ¿cómo está ahora el proyecto? Otra pregunta para entenderlo. Una persona que incendia un edificio, o sea, parroquia, sea un monumento nacional, como se quemó en Vicuña Maquena, o un restaurante, ese tipo de delitos de incendio, ¿están dentro o están fuera del catálogo? Están dentro, los delitos de incendio están dentro, sí, están dentro, y claro, y ahí, a ver, se hace la distinción entre, por ejemplo, te pongo un caso bien concreto, una persona que está en la cárcel, lleva 15 meses en la cárcel de Limache, también lo he ido a ver,
una persona que es sorda, tiene una discapacidad auditiva, un trabajador de la construcción de Quilpué, que participó en las protestas y se incendió una parte del municipio de Quilpué, y de ahí distintas personas, es decir, depende si tú descubres que hay un grupo organizado y lo demuestras, que hay pruebas suficientes, que fue qué sé yo, quemó intencionalmente algo, distinto a participar de una protesta donde, qué sé yo, había una barricada, No, no, se sí, no, quemó, pero yo estoy, ¿entiendes? lo segundo no, lo primero, sí, porque lo Claro, segundo, claro, si es parte de un grupo sí, y no fue el quien incendió, obviamente que pienso yo que debería estar dentro del catálogo, pero si hay alguien que se concertó con otro para ir claro. a incendiar, ¿está dentro del catálogo o no? No, yo diría que no está ahora. Claro, en la figura penal a veces es complejo hacer la distinción y por eso ahí hay que, entrando al detalle, a la materia fina, digamos, se podría perfectamente acotar, sobre todo si es que hay condenados con pruebas, etcétera, uno podría dejar fuera en alguna instancia. Por ejemplo, lo Ya, que vemos, o asociación ilícita para saquear, ¿no? Cuando hay una organización. Por ejemplo, hay un concejal acá de La Calera, que era de Renovación Nacional, Chaguán, Karim Chaguán, creo que es sí, el nombre, que a él se le acusa de formar parte de una asociación ilícita, de tráfico de drogas también, y de donde participaron de saqueos, pero con toda una organización. Bueno, eso no entra en el catálogo de perfecto. delitos, Ya, es propiamente decir, tal. lo que se concertaron para ir a saquear supermercados, por ejemplo, independiente de que se lo incendiaron o no lo incendiaron, ¿cabrían dentro o no del catálogo? Mi impresión es que en principio no, no deberían entrar, no Ya, deberían entrar. Ahora, y dices en principio porque durante la tramitación, ley, es decir, norma a norma, en sala se le pueden hacer algunos ajustes al catálogo. o sea, en la sala, si se aprueba la idea general de legislar, se abre un plazo de indicaciones y ahí cualquier senador puede presentar indicaciones que luego serán trabajadas en la Comisión de Constitución. No es la comisión en la que yo voto, sino que es la de Constitución, porque ¿Ya? tiene muchos elementos jurídicos, penales, Sí. constitucionales, etcétera, y ahí se puede acotar perfectamente, porque además, ojo, esto, insisto, llevamos 7 meses discutiendo, pero ya llevamos más de 2 años después del estallido social, y ya tenemos más evidencia respecto incluso a cuando presentamos el proyecto de ley. Nosotros cuando presentamos el proyecto de ley había muy pocos datos disponibles y hoy día hemos visto que las instituciones, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, qué sé yo, el Poder Judicial, se ha puesto sobre la mesa el tema de las prisiones preventivas, de las estadísticas, los datos, quiénes. Entonces hoy día Ya, tenemos mucha más evidencia y sí, podríamos entrar a analizar con mayor ya. Mira, precisión que cuando presentamos sí. el proyecto de ley, digamos. Dejemos de lado entonces el tema del catálogo porque ya sabemos que se le puede afinar más y son muchos delitos. Pero lo que no entiendo yo y quería preguntarte, yo entiendo si ya hay condena por un delito, se sabe cuál fue el delito y Ujú. se ve si se cabe en el catálogo o no. Pero ¿qué pasa si aún no hay condena y se están investigando? ¿Cómo se sabe si cabe o no en el catálogo? ¿Por el parte policial? Porque ¿quién va a estar analizando las pruebas? Si es que eso lo puede hacer un juez, pero no cualquier persona puede. Y si lo hace un juez, ya va a ser condena o no condena. ¿Cómo se hace para la gente que no esté condenado y saber si cabe o no? Claro, es que la gente que todavía no recibe condena y que es parte del problema de las prisiones Sí, preventivas excesivamente largas, ¿no? Gente sí, que ha no, estado más de un esa año. parte es inaceptable. Aquí en el mostrador hemos editorializado Claro, sobre eso. No se puede tener a la gente privada de libertad sin un juicio, sin una exactamente. condena o absolución, hay que soltarlo. Y si es condenado, tiene que quedar condenado, pero no se le puede mantener ad eternum por tanto tiempo sin un juicio, ¿cierto? Sin un Exacto. procedimiento de juicio. En eso estamos completamente de acuerdo, pero ¿cómo saber si esa gente cabe o no dentro del catálogo? Porque esa persona, con nombre y apellido, que lleva, qué sé yo, un año en el penal Santiago 1, o en la cárcel de San Antonio, o en la cárcel de Limache, da lo mismo, están identificadas y su ¿Sí? proceso está abierto, es decir, hay un parte policial, hay una acusación que se le hace a esa persona, por lo tanto, en la acusación está si entra o no en el catálogo de delitos y Ya, es obviamente, decir, y si fue detenido en el contexto de protestas sociales, que nosotros además dijimos, acá hay un plazo
no, esta no es una medida sin tiempo, es una medida con un plazo y en el contexto de ¿Cuál es protesta el social. plazo? ¿Cuál es el plazo plazo que...? es desde el 7 de octubre del 2019, es decir, desde que comenzaron las protestas estudiantiles secundarias por el alza ¿Ya? del metro, recuerda el ¿Ya? salto de Sí, sí, torniquete, todo eso, sí, desde esa sí. semana hasta el momento de presentado el proyecto de ley, que es eso es una definición que fue construida, fue un consenso también con los senadores Perfecto. que lo presentamos, fue Ya, hasta ahí. entre Alguno el podría 7 de decir, oye, el octubre, plazo no perdón, llega. 7 de octubre, ¿y cuál es la segunda fecha que no me... El 9 de diciembre del 2020. O sea, es prácticamente Perfecto. un año, un poco más de un año, Ya, donde, bueno, estuvo el estallido social y luego hubo más protestas durante el año, incluso con pandemia, pero no tan masivas como en el estallido, pero sí, se siguieron aplicando las mismas dinámicas, ¿no? De prisiones sí, preventivas, ya, tortura en las detenciones, sí. etc. Entonces, Para ahí hay que, un tiempo y hay un catálogo de delitos. eso para que vayamos avanzando. Tenemos un tiempo, tenemos un catálogo que todavía puede ser modificado, el tiempo es más exacto, se le podrá hacer algún cambio, pero se sabe lo que Sí. se quiere, ese es el periodo de ebullición, de revuelta social, pero no me quedó claro quién decida, porque si hay una ley de indulto, hay que, me imagino, postular al indulto, ¿no? Y los que están condenados, oye, está claro por cuál es el delito, y se ve que no Claro. en está o no en el catálogo, pero los que no están condenados y postulan, ¿quién toma la decisión si cabe o no en el catálogo el delito por el cual están postulando? Porque Claro, no hay certeza, porque la condena le da certeza a cuál es el delito, pero si no hay condena, si está con prisión preventiva y no hay condena, o está en la casa, arresto domiciliario y no hay condena. Claro, la persona que estaba en prisión preventiva o con arresto domiciliario ¿Mm? dice, bueno, yo fui detenido en el contexto del estallido social por tal, qué sé yo, barricada o desórdenes públicos, lo que sea. Entro dentro del catálogo y puedo solicitar ser indultado, es decir, que no se le, que termine Sí, ahí no, su sí prisión entiendo, preventiva, entiendo, pero ¿quién toma salga de la la cárcel. decisión? ¿Quién toma la Ah, decisión? Porque no hay un juez que ya sí, dijo está condenado por tal claro. delito. ¿Quién toma la decisión si cabe o no cabe? Claro, nosotros le damos ahí esa atribución a tribunales igual, porque obviamente hay un juez que sí Ya, mandó a esa persona con una medida cautelar, lo mandó a perfecto. la Es decir, cárcel. Claro, el juez que está a cargo de la investigación, el juez al cual el Ministerio Público le reporta, ese juez es el que tendría que decidir si es que cabe o no dentro del catálogo y si está dentro del periodo o no exactamente, indultable. Perfecto, exactamente. ya. Y que Y ese era ahí un hay tema algo que para entender. sí, y ahí hay algo que se discutió hoy día en la Comisión de Constitución, que es el quórum, porque en la Constitución una ley de indulto general requiere en el Senado 22 votos para ser aprobado, 22 votos, pero hay unas normas de ley orgánica constitucional que tienen que ver con estas atribuciones de los tribunales que requieren un quórum de ley orgánica constitucional que serían 25 votos. Entonces, el proyecto en el fondo, cuando se vote en la sala, si logra los 22 votos es aprobado en general, pero si se cae lo de, digamos, queda pendiente para la tramitación en particular, cuál va a ser el mecanismo, porque en una de esas no logramos el quórum de 25 y sí logramos el de 22. Me estoy Y adelantando a eso, un no, es que yo escenario te iba a posible. preguntar, justamente te iba a preguntar si tú entiendes que ya están los votos o no para dar esta solución, esta posibilidad de paz social que está detrás del proyecto. ¿Están los votos? A ver, si el quórum para la idea general son 22 y lo que hemos visto en 3 comisiones es que se han aprobado con votos de la oposición, siempre ha sido 3 contra 2, 3 de oposición contra 2 de derecha, en derechos humanos, en seguridad y en constitución, y con senadores de las distintas bancadas, desde la DC hasta el Frente Amplio, digamos, ¿no? En toda la diversidad que hay en el Senado. Por lo tanto, los votos de la oposición en principio deberían estar, somos 24 senadores, pero eso, bueno, se ve en la sala y no Es quiero decir, cantar victoria hasta el último sí, día. es verdad, pero Eh, si es que entonces vota toda la oposición de acuerdo a aprobar el indulto general, tendrían el primer quórum, pero no el segundo. Les faltaría un exacto, voto para el segundo. un voto de derecha al menos. Y esa es la gestión que yo al menos quiero hacer, y quiero conversar con senadores de derecha a ver si habría disposición para abrir el debate, porque solo estamos hablando de abrir la idea general de legislar para poder entrar en particular con indicaciones, mejorar el proyecto, etc. Eso es muy Hasta ahora importante dejarlo claro. no he visto Eso es muy disposición. importante, Sí. sí.
Senador Latorre, ¿a cuántas personas? Porque ustedes han trabajado mucho en esto, tú llevas mucho tiempo en esto. Más o menos, ¿cuánta gente estamos hablando? No solo los que hoy día están privados de libertad, que es un problema urgentísimo, ¿cierto? Sino que en general, ¿a cuánta gente podría postular a este indulto? Más o menos. Sí, mira, hay un dato reciente de la Defensoría Penal Pública que lo mostró en la Comisión de Constitución hace un par de semanas, que es de personas condenadas en el periodo del estallido social y donde uno podría hacer el cruce, que tal vez no es el 100%, pero habría una buena base ahí para determinar ya personas condenadas, y serían casi 900 personas condenadas ya, con distintas penas, ¿eh? Algunos en la cárcel, otros penas no privativas de libertad, gente que pasó en la cárcel en prisión preventiva, pero después le dieron una pena ¿Y, de cuánta no privativa de gente libertad. no está condenada y privada de libertad todavía? Se hablaba de 20 y tantos, ¿es así? A ver, CIPER recientemente elaboró un catastro así muy, una base que ellos tomaron, pero que no es, tampoco es exhaustiva, y hay, ellos dan cuenta de que hay más de 55 personas todavía en la cárcel en prisión preventiva, y otros, creo que el número eran 77 en total, con algunas personas que estaban fuera. ¿Y cómo es Ahí hay posible, otro. senador Latorre, cómo es posible que no se sepa exactamente el número? Porque el Poder Judicial hablaba de 27, si no me equivoco, el Ministerio Público habla como de 20 y tantos, y hay distintas cifras. Qué raro, ¿no les parece Es muy raro en raro, eso? es muy raro, y este proyecto de ley lo que ha ayudado es a develar un problema de falta. La senadora Proboste lo decía también, ella creo que presentó un proyecto de ley para que exista un registro único de detenidos, de procesos judiciales, porque hay una especie de falta de transparencia, diría yo, y con cosas que vienen ocurriendo en Chile hace harto tiempo, más allá del estallido social, a propósito del abuso, por ejemplo, en prisión preventiva, gente que está 8 meses, un año, y después sale absuelta, no habían pruebas suficientes y ni disculpas te pedimos, digamos, ¿no? Entonces, Mm. ese tipo de cosas están ocurriendo mucho en nuestro país. El aumento de el abuso de la prisión preventiva viene Bueno, ocurriendo hace harto tiempo. quizás sea el momento de abordarlo en esta ley como una norma adicional, ¿no? Pero bueno, senador Latorre, hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Este indulto general va a favorecer también a carabineros, investigaciones, ejército o fuerzas armadas que en el periodo indultable cometieron delitos, sean delitos calificados como de lesa humanidad o no, eh, porque hubo delitos de distinto tipo cometidos por distinta gente? ¿Cómo lo hacen para... Es decir, la pregunta es, ¿están incorporados, van a poder postular el indulto o están excluidos? ¿Y con qué motivo sí que están excluidos? Excluidos. Sí, nosotros los dejamos explícitamente fuera del indulto, por tratarse de violaciones de derechos humanos. Ahora, esta es una discusión, porque además hay procesos también ahí. El INDH ha presentado más de 3.000 querellas por violación a los derechos humanos por distintos tipos de agentes del Estado. Hay muy pocos formalizados, prácticamente ninguno encarcelado, están todos con arresto domiciliario, digamos, eh, incluso por delitos muy graves contra las personas. Ahí estamos hablando de delitos contra las personas, incluso en algunos casos de asesinato. Hay un caso del ejército, otro caso de la marina, de asesinatos a personas. Entonces, comparemos, ¿no? El daño a las personas versus el daño a las cosas Ya, pero en cuanto a es que esos ejemplos de delitos de sangre estarían fuera del indulto igual. La pregunta es por qué está fuera del catálogo, incluso con uniforme o sin uniforme, ¿no? Por ser delito de sangre. Pero los que no son delitos de sangre y fueron cometidos por uniformados, por decirlo en términos amplios, sobre todo carabineros, por supuesto, que son los que más incurrieron en delito en el periodo del estallido o revuelta social. Si no fueron delitos de sangre, ¿podrían caber dentro del indulto o están excluidos por el hecho de ser funcionarios del Estado, agentes del Estado? Nosotros los dejamos fuera por el hecho de ser agentes del Estado y por tratarse de violación a los derechos humanos. Ahora, insisto, esta es una discusión abierta. Si uno mira la historia de Chile, hay un trabajo reciente que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional, hace 2 semanas levantó un informe sobre la historia de indultos y amnistía en Chile desde el siglo XIX al siglo XX, en distintos momentos de
procesos de conflictos muy potentes, con delitos mucho más graves que los de esta revuelta popular, en algunos casos, y ha habido indultos o amnistías para lado y lado, digamos, ¿no? Entonces, es un tema debatible, es un tema abierto. Claro, hay límites respecto de los compromisos que Chile tiene en el caso de materia de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, tal vez los delitos O es más que graves. eso, es que senador Latorre, yo creo que eso no hay ninguna posibilidad de incluirlo, por tratados internacionales, por Claro, conciencia temas de chilena tortura. respecto de traumas de este país, es imposible. Y ni lo conversemos. La pregunta era si es que puede haber uniformados agentes del Estado que no cometieron delitos de lesa humanidad, que no fueron delitos contra los derechos humanos, pero fueron cometidos, y fueron delitos cometidos en el periodo indultable. ¿No se ha conversado eso o están necesariamente fuera, aunque no sean delitos de lesa humanidad? Nosotros lo dejamos fuera desde un inicio, pero insisto, es algo, si se aprueba la idea general de legislar, es algo que se puede conversar. Así que, por ejemplo, y yo creo que es una conversación que podría ser muy interesante, no quiero adelantar juicios, pero en una mesa donde estén familiares de presos de la revuelta, organismos de derechos humanos, defensores de derechos humanos, y al otro lado, personas, por ejemplo, de la policía, que están en proceso, que están siendo investigados, que todavía ni siquiera pasan la formalización, etcétera. Y si eso ayuda a dar un respaldo mayoritario al proyecto de ley y sea parte de una reconciliación, incluso de buscar la paz social para el momento constituyente que vive Chile, bueno, yo no me voy a negar a esa conversación. Yo no me voy a negar a esa conversación. Nosotros lo dejamos, desde el inicio lo dejamos fuera, pero estoy consciente de que puede ser una conversación que se dé en esta coyuntura en la que estamos viviendo, sobre todo mirando la historia de Chile. Los procesos de indulto y amnistía, insisto, desde el siglo XIX al siglo XX incluyen indulto y amnistía Perfecto. para los que han estado involucrados, víctimas y victimarios de alguna manera, ¿no? Pero No, poniendo... interesante conversación esa que está pendiente, ¿no? Senador Latorre, ¿y qué pasa si esta gente, alguno de los indultados, de las personas que se van a beneficiar o se pudieran beneficiar con esto, postulan, salen en libertad y vuelven a delinquir? ¿Va a haber alguna norma especial que les aplique un mayor rigor de la ley? Porque también es preocupación de la ciudadanía que muchos de ellos son gente violenta y que si se les deja en libertad pueden volver a delinquir con algún delito violento. ¿Hay alguna norma en el proyecto sobre eso? En el proyecto no hay una norma sobre eso, no hay una norma sobre eso y normalmente, claro, si es una persona, por decirlo así, que reincide en una protesta social del Eso, presente. es que como va a estar indultado no va a haber reincidencia, entonces habría que incluir una norma Claro. que se entienda como reincidente, ¿no? Podría ser, es algo que se puede incluir. No se nos ocurrió hacerlo al momento de presentarlo, puede ser parte de las indicaciones. Eh, y obviamente yo soy partidario siempre de tratar en su mérito las conductas de las personas, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, será parte de la discusión en particular, que yo espero que se vote pronto en la sala para poder habilitar esta discusión en particular, porque hay mucho de detalle en esto, hay mucho de aspecto jurídico, constitucional, político, que mirar, hay posiciones, tú pones a dos abogados penalistas y tienen posiciones distintas, dos abogados constitucionalistas y tienen posiciones distintas, entonces es una discusión que no es blanco y negro, digamos, ¿no? Sí, Y es parte de lo que queremos entrar a la discusión en particular para que siga avanzando. por Llevamos 7 supuesto, meses por con esto y supuesto, queremos que siga por, avanzando. por supuesto. Senador, última pregunta. ¿Estás disponible para indemnizar a las víctimas de los saqueos, incendios, pequeños y medianos propietarios de locales que perdieron todo o parte importante de su capital, producto de distintos delitos cometidos durante el periodo del estallido o la revuelta? Algunos le llaman las víctimas de. La verdad es que eso no está bien definido porque no son las víctimas de, son unas víctimas de Sí. unas de las muchas víctimas del estallido revuelta. Yo sé que esto no está en el proyecto, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Eres partidario de indemnizarlo? ¿Eres partidario de incluirlo o de hacer un proyecto separado? Porque hasta ahora la oposición no ha estado disponible para dar votos en este tipo de cosas, entiendo.
A ver, yo lo he dicho públicamente en distintos momentos, creo que hay que reparar a las pymes, hay que reparar a los emprendedores que fueron afectados. Me tocó conocer acá de cerca casos en Valparaíso, bueno, en Santiago, en Concepción, gente que no pudo abrir en el contexto de las protestas sociales, que no pudo abrir y quebró en el fondo. Y después, Hay además, mucha mucha gente gente. que sufrió mucho de distintos puntos de vista, entre Así es. ellos el pecuniario. Así es, y además después le vino la pandemia, ¿no? Con gran crisis económica. Por lo tanto, yo soy partidario de leyes de reparación, pero esas leyes de reparación tienen que ser iniciativas del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque implican gasto público. Yo no puedo presentar como parlamentario una ley de reparación con presupuesto porque es inadmisible. Yo lo que puedo hacer con el indulto es plenamente admisible porque está dentro de mis facultades que la propia Constitución me otorga. Pero una ley de reparación que le hemos pedido al gobierno de Piñera patrocinar dos leyes. Hay una que es de víctimas de violación a los derechos humanos, por ejemplo, las víctimas de trauma ocular, de agresiones, de torturas graves, etcétera, requieren una reparación también a Por ellos, y eso supuesto, es por económica. supuesto. Y a las ¿Y, pymes, absolutamente. hay algún proyecto de ley respecto de ese caso, de las víctimas de daños físicos provocados por la fuerza pública? No hay proyecto de ley, lo que hemos podido hacer es en la ley de presupuesto negociar ítem, pero eso es año a año. Lo hicimos el año pasado con Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, también ambos de la Comisión de Derechos Humanos, abordamos el tema y pudimos ampliar el presupuesto, por ejemplo, para las víctimas de trauma ocular. Pero esto yo creo que requiere una ley más permanente, que no se negocie año a año la ley de presupuesto, sino que más permanente, que Sí. surja de una mesa de trabajo con las Que se víctimas. indemnice, no solamente que se les ayude en los tratamientos, sino que se les indemnice. Exactamente. Hoy hay plata estatal por actuar de sus agentes, ¿cierto? Eso es súper razonable, coherente y debiera ser urgente. Pero Y con la las otra pymes, y con que las tú pymes también mencionas que requiere iniciativa de ley del Ejecutivo, que es indemnizar a las pymes, por llamarlo de una forma genérica. absolutamente, además es algo cuantificable, es decir, uno puede, ciudad por ciudad, sectores de la ciudad o de barrios que fueron fuertemente afectados por las protestas, tú tienes el listado de pymes que quebraron, que no pudieron abrir, que tuvieron que despedir gente, que fueron perjudicadas en el fondo por una revuelta popular, y perfectamente puedes construir una mesa de trabajo y reparar, incluso puede haber una ley de reparación. Yo estoy abierto a eso. Lo único que no hubo acuerdo fue un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que en la manera como se redactó era como un empate con el tema de las víctimas de derechos humanos y por eso no tuvo los votos, era como en la redacción, pero Sí. no en el propósito mismo. Ya, no, Pero no es en el fondo, proyecto, sino fue un tema de forma. exacto, pero además es un proyecto de resolución. Los proyectos de resolución o de acuerdo en el Senado son proyectos que el Congreso le pide al Ejecutivo que patrocine porque son de iniciativa del Ejecutivo. Es decir, acá lo que hemos visto es un silencio del gobierno de Piñera, donde podría perfectamente hacerlo, es algo cuantificable, acotado, los recursos están disponibles y me imagino va a haber voluntad política, pero el gobierno de Piñera no ha querido ni hacer una ley de reparación para víctimas de violación a los derechos humanos, ni ha querido hacer una ley de reparación para víctimas, pymes, digamos, de emprendedores del estallido social. Ambas Muy cosas importante, las puede muy hacer Piñera. importante, oye, muy importante dejarlo claro, que es iniciativa del gobierno, porque son recursos públicos los que se van Absolutamente. a dedicar a eso, sí, y además, pero sobre todo porque quedó la sensación en la opinión pública, después de que se rechazó por la oposición esa declaración de la Cámara de Diputados de que no estaban los votos. Sí, los votos pueden estar, lo que se rechazó fue una declaración específica y no una petición al Ejecutivo para iniciar el proyecto, sino que una declaración, una manifestación, es decir, y que por el tema de la redacción no estuvieron los votos de la oposición. ¿Estoy Sí, bien? y que además se abstuvieron, o sea, en el fondo dieron como una señal de, mira, no nos gustó esta parte, estamos de acuerdo en el fondo, pero esta parte que redactan no me gustó, porque era como jugar al empate. Yo creo que acá, en el momento que estamos, no tenemos que jugar al empate en esta situación, o sea, víctimas hubo, una revuelta popular es tan complejo porque tiene aristas y esquirlas, por decirlo así, para distintos grupos sociales. Ciertamente las víctimas de violación a los derechos humanos, ciertamente los emprendedores que fueron gravemente perjudicados, que fueron o saqueados,
quemados o que no pudieron abrir y cerraron. Y son identificados, o sea, no es que sean todas las pymes, sino que es un sector determinado, y lo mismo las personas. Tenemos cerca de 400 personas con víctima de trauma ocular que atendió el Hospital Salvador. Son personas con nombre y apellido, están ahí. Y bueno, independiente que tú descubras qué agente del Estado apretó el gatillo, ¿no? Porque eso ha sido difícil, la investigación ha sido lenta, pero esas personas ya perdieron un ojo o fueron gravemente afectadas en su integridad física, ¿no? En una revuelta popular. Y ambas requieren reparación. Entonces, en vez de estar jugando al empate, vamos con propuestas que ayuden a la paz social, a la reconciliación. En eso, para mí, ese es el motivo también incluso del indulto general a los presos de la revuelta, darle un cauce político, como ha existido en la historia de Chile, en momentos donde estamos reconstruyendo el pacto social en un momento constituyente. Esta es una salida política a los presos de la revuelta. Senador Juan Ignacio Latorre, me hubiera encantado conversar también sobre el Código de Aguas que el Senado aprobó y se fue a un tercer trámite constitucional donde tú tuviste un rol importante, pero vamos a dejarlo para otra conversación. Desde ya te dejo invitado a conversar sobre el tema del Código de Agua, la regulación de las aguas en Chile, qué cambios profundos se le están haciendo o van a quedar pendientes. Así que desde ya, muy invitado, tratemos de concretarlo, ojalá la próxima semana. No, muy bien, Federico. Gracias por el espacio también, por poder profundizar en este tema, que además está recién salido del horno hoy día en el Senado y seguirá avanzando y dando que hablar en las próximas semanas. Así que encantado para otra oportunidad poder abordar los temas de agua y temas ambientales. Gracias, senador Juan Ignacio Latorre. Que estén muy bien. Que estén muy bien, Federico. Gracias a ustedes.